Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos cada día. En esta oportunidad vamos a grabar el tema que hemos titulado Mirad que nadie os engañe. En Mateo 24, el 1 al 4, nos dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Mateo 24 del 1 al 4. Así empieza Jesús su impresionante sermón profético, en donde menciona una serie de señales del fin del mundo, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, terremotos, señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Sin embargo, la primera señal, la primera advertencia que Jesús registra en el versículo 4 es, mirad que nadie os engañe. Y repite la advertencia en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vuelve a dar la amonestación en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y a la misma palabra la encontramos en Marcos 13 y Lucas 21. Ahora, ¿por qué esta insistencia tan firme de Jesús de que no nos dejemos engañar por falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios? Bien, Cristo conoce las trampas y los engaños de Satanás y sabe cuál es la tendencia del ser humano de caer en esas trampas. Jesús conoce nuestras debilidades y sabe que el enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar. Amigos, los engaños del diablo han tenido lugar en todos los tiempos, desde la misma antigüedad, y también ha ocurrido en los tiempos modernos. En nuestra sofisticada y aparente de que muchos tenemos muchos conocimientos. Veamos, por ejemplo, algunas impresionantes historias. Por ejemplo, en el año de 1978, muchos recuerdan el famoso Jim Jones, líder de la secta Templo del Pueblo. Él logró persuadir a 912 de sus miembros a efectuar un suicidio colectivo en las Guyanas. Antes los había convencido de que edificarían un paraíso en la tierra. Y luego, en el momento del suicidio, Jones, el profeta falso, les dijo que la muerte solo era el tránsito a otro nivel. También se recuerda en 1983, en los Estados Unidos de Norteamérica, el falso profeta llamado David Koresh. Koresh empezó a afirmar que había recibido profecías. Se convirtió en el líder de los davidianos y más tarde proclamó que era el Hijo de Dios. Y en 1993 tuvo un enfrentamiento con
las autoridades allá en Texas, en los Estados Unidos, donde perecieron 69 personas, adultos y 17 niños. Otra trampa de un falso profeta. También en 1996, Marshall Applewhite convenció a 39 de sus seguidores de que cometieran un suicidio colectivo, con la creencia de que sus almas ascenderían hacia la nave espacial y de que recibiría nuevo cuerpo. Todos los miembros de la secta cometieron un suicidio colectivo. Apreciados amigos y hermanos, notemos la influencia de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. En su misericordia, Dios nos da en su palabra advertencias claras de cómo identificar a los falsos profetas y evitar sus engaños. Por ejemplo, en Miqueas 3:11 se nos dice que los falsos profetas tienen muchas veces motivos mercenarios, adivinan por dinero. En Isaías 30:10 se nos advierte que los falsos profetas buscan decir lo que el pueblo desea escuchar a fin de agradarlos. En Deuteronomio 18:22 se nos dicen que los anuncios y vaticinios de los falsos profetas no se cumplen. De acuerdo con Isaías 8:20, los mensajes de los falsos profetas no armonizan con las profecías de profetas de Dios del pasado, como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Amós y otros más. En Mateo 7:15 al 20, Cristo dijo: guardaos de los falsos profetas, por su fruto los conoceréis. Ellos no viven vida piadosa, consagrada al Señor. Demos gracias a Dios por su palabra, porque allí nos dice cómo evitar los engaños, las trampas con los cuales el enemigo nos quiere entrampar. El enemigo ha procurado engañar a los hijos de Dios desde el mismo comienzo de nuestra historia. Fue así como engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y vez tras vez lo ha hecho a lo largo de los siglos. Como sabemos, no estamos acercando rápidamente al fin de la historia de este mundo. Basado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, quisiéramos mencionar una serie de engaños que el enemigo está planeando para los últimos tiempos. Se dice que aparecerá espíritus de demonios. Se incrementará la creencia de la inmortalidad del alma. Surgirán seres que darán por sí mismos que son Cristo y harán curaciones milagrosas. Asegurarán que han recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y lo más triste es que tendrán miles y millones de seguidores. Pero el acto capital, el acto de mayor impacto será que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se dará por Cristo, se hará pasar por nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que engañará a miles y millones de seres humanos. Por eso la importancia, apreciados amigos, de escudriñar la Biblia, de estudiar, de orar. La primera arma espiritual que debe tener cada ser humano es la Santa Biblia. Dice con claridad San Pablo: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreo 4:12. Y David declara hermosamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es tan preciosa y tan poderosa? Porque nos conduce a Jesús.
Dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? Hemos de estudiarla con oración y con fe y bajo la dirección del Espíritu Santo. Hemos de estudiarla aprendiendo más y más de la vida y el amor de Jesús. Hemos de estudiarla pidiendo a Dios que nos ayude a obedecerla. Hemos de estudiar cada día las Escrituras como hicieron los bereanos. Hechos 17:11. Amigo, la Sagrada Escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Quiera Dios que esta reflexión que hemos tenido en esta oportunidad nos ayude a seguir escudriñando la santa palabra de Dios. Entendemos que los engaños de Satanás irán aumentando cada día más y más. Y millones de seres humanos van a quedar entrampados. Por eso es la importancia de escudriñar la Biblia, dejarnos guiar por la santa palabra de Dios. De esa manera, Dios nos sigue protegiendo. Quiera Dios, amigo, que este tema te motive a seguir escuchándolo. Nosotros estamos grabando en YouTube, Gustavo Pacheco N. De igual manera, si tú deseas, suscríbete. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, es mi deseo. Muchas gracias.